Muy buenos días y bienvenidos a Cantabria por la mañana en este viernes 9 de febrero que comenzamos analizando algunos de los asuntos que han sido noticia en los últimos días en la región. Una información que, como siempre, nos dan su punto de vista y analizan nuestros analistas políticos. Fernando Pérez, muy buenos días. Hola Lucía, buenos Carlos días. Magdalena, Hola, muy buenos días. buenos días. El primer tema que ponemos hoy encima de la mesa es ese polígono de la Llanera que a día de hoy vuelve a esta infraestructura vuelve a estar en el foco de todas las miradas. ¿Qué pasa? Bueno, pues a ver... de la Pasiega, perdón. La Pasiega. Perdón, de la Pasiega, cierto. de la ¿Quién quiere red empezar de de la los red de dos? la Pasiega en el Ayuntamiento de Piélagos. A ver, es un viejo proyecto, digo, por explicar a la audiencia un poco qué consiste y luego destacar algunos asuntos de por qué se ha hecho, comillas, famoso, ¿no? Primero es un proyecto estratégico que el gobierno ya anterior del PSOE y del PRC, allá por el año 2004, 2005, 2006, planificaron estratégicamente la comunidad autónoma y la necesidad de una dotación de distintos parques empresariales en distintas partes de la comunidad autónoma. En aquel momento el gobierno regional desarrolló el parque del Besaya, que está en Reocín, aproximadamente unos 700.000 metros cuadrados brutos, netos en torno a 500.000. Desarrolló lo que para mí es un fin, tiene un valor incalculable, que es el PCTCAN, el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria, que debe estar en torno a 300.000 metros cuadrados. Desarrolló un polígono industrial que ha sido clave, sobre todo por la localización de un gran proyecto, que es el Parque Empresarial de Marina Medio Cudello, donde se localizó el llamado búnker del Banco Santander, y algunos otros proyectos, digamos, de naturaleza empresarial relacionado con la necesidad de suelo industrial, ¿no? Es verdad que ese proyecto de la red de la Pasiega estaba proyectado, pero llegó la crisis y es verdad que primero las dificultades de financiación y, digamos, la menor necesidad de suelo industrial como consecuencia de la crisis decayó. Vueltos al gobierno, hemos vuelto a poner de manifiesto la necesidad, porque es verdad que ese sería un parque empresarial de aproximadamente 2 millones de metros cuadrados relacionado con la logística. En alguna ocasión he dicho que una de las ventajas competitivas que tiene la comunidad autónoma es estar en el centro de la cornisa del Cantábrico, ¿no? Y que, por tanto, por ubicación, Cantabria debería especializarse en temas logísticos. En distintos parques empresariales, se me ha olvidado decir que en Castro desarrollamos otros, se han ido, digamos, localizando empresas con necesidades logísticas. Bueno, varias empresas relacionadas con la alimentación, uno se ha localizado en Castro, con una inversión potente. Recientemente Lupa ha anunciado que va a necesitar también 30.000 metros cuadrados, creo que va a ser, no estoy seguro, pero creo que en el parque de Marina Medio Cudello. Es decir, en Cantabria el hecho de estar en el centro de la cornisa, digamos, tiene esa ventaja para localizar proyectos empresariales. En este de la Pasiega lo que se pretende es que el puerto tenga una mayor dimensión espacial, porque es verdad que se está quedando pequeño. Una vez que se ha decidido que el puerto no tenga, digamos, un puerto exterior, como puede ser en Gijón, incluso en Bilbao, lo que se ha planteado es la necesidad de, digamos, localizarle relativamente cerca. La distancia creo que son de 12 kilómetros, muy bien comunicado, autopista, ferrocarril, aeropuerto muy cerca. Es decir, sería un lugar idóneo para que la comunidad autónoma ofrezca este terreno para que pueda ser, digamos, objeto de demanda, sabiendo que el gran cliente de ese polígono sería el puerto y alguna empresa relacionada con el puerto que ya ha mostrado necesidad importante de localizarse. Según cuentan algunos, no estoy en condiciones de asegurarlo, de los 2 millones de metros, casi 600.000, 700.000 ya estarían ocupados, porque es verdad que una de las ideas que se tiene es que se pueda localizar ahí también la ciudad del transporte para sacarla donde está, que es un lugar, digamos, ya poco apropiado. Por tanto, es un proyecto estratégico, es necesario, y a partir de ahí lamentar, y bueno, quizá Carlos se pueda extender más sobre ello, pero ya haré un apunte, me gustaría
luego destacar las lamentables declaraciones del ministro de Fomento, que aun teniendo algunas competencias en el puerto, es verdad que es un espacio compartido. Por tanto, la lealtad institucional debería ser una razón inexcusable en el comportamiento de la Administración del Estado y la Administración regional. No entiendo ni entenderé que el ministro de Fomento haya arremetido en un proyecto que es clave para la región y que es clave para el desarrollo del puerto. Lo dejo ahí y luego quizá pueda... Ampliamos esa información porque además Fernando ha perdido cierto tiempo, pero efectivamente que les ha ubicado a todos ustedes en este contexto, así que luego tendremos un poquito más de tiempo. Carlos. Bueno, yo estoy de acuerdo en que el polígono ese, ahí, en ese sitio, en Piélagos, en La Reta, etcétera, es necesario. Pero si hay otro polígono en otro sitio, también lo apoyaría. Yo lo que apoyo siempre es, digamos, el progreso de Cantabria y buscar cualquier posicionamiento industrial, logístico o del tipo que sea, para que Cantabria surja de este declive aparente que está teniendo, pero que no es tan aparente, porque, por ejemplo, ayer pusimos nosotros en Cantabria Liberal que el crecimiento industrial de Cantabria había sido un 7,3, que quizá igual la prensa de papel no lo ha puesto, pero nosotros evidentemente nos hemos hecho eco de ello. Es cierto de que desde un punto de vista de ubicación el sitio es magnífico, como también hemos dicho que Cantabria, dentro de la cornisa Cantabria, ocupa un espacio idóneo para que la línea aérea Ryanair se ubique aquí como digamos, un centro operativo de vuelos que exportaría nuestros productos, nuestros viajeros, nuestras comunicaciones, nuestro progreso de cara a Europa. Y siempre lo hemos dicho que sería idóneo la ubicación por el posicionamiento que tiene geográfico Cantabria. Pero voy a entrar un poquitín en lo que ya me decía Fernando, en el sentido que es lamentable que cuando presentamos un proyecto, por ejemplo, se presentó hace poco el del tren costero, se diga rápidamente no. Que ahora presentemos un proyecto de un polígono industrial y que se diga no. Afortunadamente, parece ser que se está produciendo una rectificación por parte del Partido Popular y, en definitiva, por parte de nuestro ministro Íñigo de la Serna, en el sentido de que sí considera ahora empezar a hablar. La rectificación se está produciendo en dos fases. La primera es que dicen que sí, que aceptan, siempre que se les dé documentación, etcétera, el polígono de La Pasiega, pero por otra parte dicen o siguen manteniendo que no es idóneo, que no es necesario para el puerto de Santander. Yo creo que lo que es bueno para uno es bueno para el otro. Me parece exactamente una quimera conseguir cosas aquí en Cantabria, porque el no por el no es el que está siguiéndose desde fuera, desde Madrid. Pero es independiente que gobierne el PSOE, que gobierne el PP como ahora, porque nuestro, digamos, bagaje de conseguir cuestiones en Madrid siempre es muy cortito, muy pequeñito, y en esa situación estamos. Yo creo que lo que debería de hacer el Partido Popular, lo que debería hacer el ministro de Fomento, es apoyar, aunque sea una idea del PRC-PSOE o del PSOE, pero apoyarla fundamentadamente este proyecto. Lo que hay otra cosa, dicen que sí, que lo haga Revilla, y lo decía el otro día un portavoz del Partido Popular, que lo haga Revilla, y yo decía, ¿de qué habla este diputado? Que lo haga Revilla, que con el dinero nuestro, lo que queremos a Fomento es que Fomento ponga dinero del Estado para que ese proyecto nos tenga el menor coste posible para Cantabria. Es que hay cosas que no se entienden, y entonces nosotros aquí, o incluso desde mi medio de comunicación, Cantabria Liberal, lo que hago siempre es lanzar las ideas y decir las verdades, porque con medias verdades normalmente, que aparecen muchas veces en un periódico de papel, no llegamos muy lejos. Fernando. Sí, no, a ver, he dejado para la valoración que hago de la descalificación que el ministro de Fomento ha hecho de ese polígono industrial, aunque es verdad que parece que se está produciendo, digo, salud. Fernando, perdona que te interrumpa, me dicen que te suena el micro. Muévete la petaca que tienes detrás de la chaqueta, así, hacia afuera, ahí ya ha sonado, pero mejor que cortemos para que los espectadores os oigan estupendamente. Que luego no sea que Fernando piense que le estamos censurando sus palabras. Fernando, perdona, continúa. Nunca lo pensaría. No, estaba diciendo que iba a hacer una valoración de las declaraciones, aunque es verdad que se ha producido una cierta rectificación de lo que había dicho, ¿no? Primero recordar que lamentablemente el entonces alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, allá por el año 2009-2010, fue la cabeza visible de la oposición a un gran proyecto del gobierno anterior, que eran las energías renovables.
que bueno, como recordará mucha gente, era un proyecto de naturaleza digamos industrial, porque adjudicamos una serie de zonas para que se pudieran conseguir una serie de vatios de energía sobre la base de localizar proyectos industriales y de investigación. El entonces alcalde de Santander, lo recuerdo perfectamente, dijo que en ningún caso quería ver enfrente de la bahía ningún molino. Yo lamento que no solamente por culpa de él, sino por culpa de otros, en Cantabria sea una de las pocas comunidades autónomas donde no hay localizado ningún proyecto relacionado con energías renovables. Y ahora es verdad que se opone. Yo creo que el ministro de Fomento, cuando viene a Cantabria, se transforma en una especie de complejo de alcalde. Yo creo que sigue teniendo complejo de alcalde. Es decir, el ministro de Fomento lo es en cada sitio donde esté y en cada hora de su tiempo. Por tanto, si viene aquí, es el ministro de Fomento del Gobierno de España y tiene la obligación de ser leal con el Gobierno regional de Cantabria, más allá de algunas diferencias o algunos criterios no compartidos. Entonces, esto es lo que yo realmente critico del ministro de Fomento, aunque, insisto, parece que está rectificando. Es un proyecto estratégico cuya inversión es verdad que de una magnitud económica elevada, 250, 260 millones en una primera fase, la compra de terrenos, porque son privados y se está desarrollando un PESIR, que es una figura singular para poder localizar esos 2 millones de metros, aproximadamente sería unos 70 millones de euros. Pero tan grave o más importante, digamos, que las fórmulas de financiación que se podrían, digamos, encontrar es el hecho de la descalificación, porque si el ministro de Fomento descalifica ese proyecto, es un proyecto que ya nace tocado, porque es el ministro del Gobierno de España de Fomento, es decir, es una autoridad que es muy importante. Y es verdad que además tuvo digamos, la mala fortuna de arremeter contra algunos indicadores, haciendo ver que Cantabria estaba a la cola en todos los indicadores económicos de España. Y esto no es verdad. Es verdad que en aquellos momentos había salido la EPA, el cuarto trimestre no ha sido un buen año, pero el conjunto del año, la EPA no ha estado mal. Y en todo caso, indicadores como el que acaba de dar Carlos Magdalena nos colocan que desde el punto de vista industrial estamos bien o muy bien. Y yo siempre digo una cosa que llama la atención, y es que Cantabria es una región industrial y la gente me mira raro, y siempre lo explico en términos del peso que tiene la industria en el PIB. Casi el 20% de nuestro Producto Interior Bruto tiene que ver con la industria. Está 3-4 puntos por encima de la media. Cantabria no solamente es una región que lo es, atractiva desde el punto de vista del turismo, desde el punto de vista del comercio y otros sectores, sino que sobre todo destaca por ser una región industrial. Y es importantísimo que ese proyecto sea. Yo lamento nuevamente que el ministro de Fomento haya dicho eso, espero que rectifique y yo continuaré con posiciones moderadas con respecto de algunas cosas que él, en función de su cargo, podría ser criticado. Porque yo creo que para Cantabria es extraordinariamente importante que el ministro de Fomento sea de esta región. Yo estoy convencido que él va a hacer un esfuerzo por que es necesario y porque además el hecho de sentirse de aquí puede ayudar. Es decir, yo creo, y por eso no voy a ser extremadamente crítico en muchas cosas que lo podría ser. Aquí hemos tratado el Argallo de Treceño, o hemos hablado del desastre aquel en la gestión de la nieve, etc. Yo he sido moderado. Voy a querer seguir siendo moderado, salvo en esto que yo creo que se ha equivocado. Y desde luego saludo y agradezco que empiece a rectificar, que nos encontremos y que ambas instituciones, el Estado y Cantabria, seamos capaces de dotar de un nuevo suelo industrial especializado en asuntos logísticos, donde Cantabria puede ser un referente en la recta de la Pasiega. Carlos, ¿algo que añadir? Paso página ya, paso página porque Carlos Magdalena viene preparado para este segundo tema. Paso página porque tampoco hay que focalizar demasiado en el alcalde, que le llamo yo a Íñigo de la Serna. Ahora es ministro y quizá en breve pues oye, que se produzca lo que dice Fernando de las modificaciones, aunque soy bastante pesimista en todo lo que pasa en Cantabria. Bueno, pues Carlos, tendrás el primer turno de palabra en este segundo tema que ponemos encima de la mesa. Sin ninguna duda continuaremos hablando de este proyecto, al igual
que de otros proyectos que pretenden ejecutarse en la región. Sodercan es el segundo tema que ponemos encima de esta mesa este viernes 9 de febrero, un informe que se ha presentado a finales de este mes de enero y en el que cito textualmente, entre otras cosas, la empresa pública tiene como objetivo prioritario el contribuir a mejorar la calidad de la gestión de las empresas, superar la escasa dimensión media de las mismas y ayudarla a asumir retos. Carlos Bien, Madalena. yo tenía ganas de hablar de Sodercan. Y tenía ganas porque creo que en otro espacio hablasteis un poquitín del problema que surgió. Hablasteis, porque yo no asistí. Sí, si lo hemos tratado hace 15 días, con pero respecto al balance de 2016. No, me refiero al cese o dimisión de Blanco. Ahí yo no estaba presente y por tanto pues voy a opinar. Yo sí estaba tú estabas y tuviste la veterano. opinión para ti toda. Entonces yo quiero decir a los amigos de la tele, pues también mi opinión. Para empezar, Sodercan todos sabemos que es una empresa pública que se nutre de dinero de los cántabros a través de los presupuestos de Cantabria. Entonces es una empresa que es una herramienta para mí fundamental financieramente hablando, para que el tejido industrial de Cantabria se sostenga, se aguante y además profundice un poquitín en que adquiera más solvencia para conseguir más productividad. Esos son un poco los principios que debe de regir. Además, he mirado el objeto social de la empresa pública Sodercan y está claro cuál es el objeto. ¿Qué ha ocurrido? Pues el tema para mí es que Sodercan en estos 7, 8 años se ha producido pues, un desgaste en la gestión. Pero vamos a más. Cuando digo que hay un desgaste, digo que Sodercan tiene que responder al interés no de los partidos, que muchas veces ocurre que cuando gana un partido tienen como trofeo electoral pues Sodercan, la llamada perla que existe allí porque tiene, digamos, una partida económica muy importante que después puede hacer de ella lo que considere. Entonces, yo siempre he dicho de que Sodercan necesita una vertebración profesional, porque cualquier empresa que quiera ser medianamente empresa tiene que tener pues, un gerente, un consejo de administración y unos gestores idóneos. Ustedes imagínense que el Banco Santander cada 4 años pues, viene un gestor nuevo, Ana Botín se marcha y viene Pepe Palos. Entonces, lógicamente, la trayectoria de la empresa Santander o de cualquiera otra empresa pues se deteriora o se desgasta o igual hasta triunfa. Ojo. En el caso de Sodercan, pues como he dicho, cada 4 años cambia. Hace 4 años estuvo Diego y nombró su gestor. Ahora vino el PRC-PSOE y nombró su gestor, que curiosamente era el que antiguamente estuvo también en Sodercan dirigiendo la empresa pública. Yo lo que estoy manteniendo siempre es que la empresa pública se tiene que refundar. Yo digo que Sodercan se tiene que refundar y toda la literatura, porque he estado mirando un poco antes de venir aquí, la literatura jurídica, pues es que la veo totalmente acertada. Lo que pasa es que muchas veces se interpreta la literatura jurídica de algunas formas que no todos estamos de acuerdo. ¿Qué está ocurriendo ahora en Sodercan? Pues que está siendo gestionada hasta hace 4 días por el señor Blanco. Y ahora de repente está gestionada por otra señora que no sé cómo se llama. Para empezar, yo entiendo que Sodercan tiene que estar gestionado por el Gobierno de Cantabria y no puede estar gestionada por una consejería. En este caso está siendo gestionada por la vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, que curiosamente también tiene una problemática interna, de tal manera que la gestión de la vicepresidencia no está asumida por todo el Partido Socialista Obrero de Cantabria. Hay que modificar, yo voy a hablar un poquitín de lo que es la Sodercan ahora, y luego voy en la siguiente intervención a hablar de la gestión. Pero lo que es la refundación, que es lo que pide Carlos Magdalena, se lo pide al presidente de Cantabria o al nuevo presidente de Cantabria, que me imagino que será otra vez el señor Revilla, no es que yo sea premonitorio, pero me da que por lo que hay en el entorno será otra vez don Miguel Ángel, nuestro amigo Miguel Ángel. Pero lo que hay que hacer es hacer una empresa, yo no quiero entrar en quién tiene la culpa, sino hacer una empresa pública de financiación para Cantabria y no, por ejemplo, utilizar la empresa pública de forma subjetivizada industrialmente hablando. Y cuando digo justificada es porque, por ejemplo, tiene un objeto social que está clarísimo y yo no entiendo
cómo se realizan la adjudicación de determinadas partidas. Yo dije aquí en alguna ocasión que hay una partida que me llama mucho la atención, que dice de una entrega de 300.000 euros a la Cámara de Comercio. Es dentro de las facultades y objetivos que tiene la empresa pública, que es vigilar el tejido industrial de Cantabria, ayudar a que las empresas broten con más fuerza. No estoy de acuerdo bajo ningún concepto, por ejemplo, con determinadas gestiones que van dirigidas a salvar empresas. Yo creo que siempre no se debe de subvencionar las empresas para salvarlas cuando están hundidas, porque eso es muy difícil. Y luego hablaré un poquitín también de la gestión profundamente, como ha ocurrido en estos 7 días. Yo creo que el dinero de Cantabria, el dinero de los contribuyentes de Cantabria, tiene que ir a las empresas que son productivamente válidas, no a las que prácticamente ya están hundidas y cogemos el dinero y lo ingresamos en esas empresas simplemente para cerrarlas o por intereses exógenos de comunidades vecinas. Y seguiré más adelante. Fernando. Poco lío aquí. Sí, bueno, no sé si será un lío, pero quizá para los señores de la tele... Un poco lío. Un poco lío, pero se entiende. El Gobierno de Cantabria tiene una serie de instrumentos públicos para ayudar a determinados sectores, con cierta especialización. Por ejemplo, sería imposible que Cantabria tuviera los polígonos industriales que he dicho anteriormente si no existiera una empresa pública que se llama SICAN, Suelo Industrial de Cantabria. Cantabria tiene otra empresa pública que es muy conocida, relacionada con el turismo, que se llama Cantur, especializada en asuntos relacionados con el turismo, Parque de Cabárceno, Teleférico de Fuente y otros campos de golf, etc. Y tiene una empresa especializada en asuntos relacionados con la industria que se llama Sodelcan. Además hay otras empresas públicas. Quiero decir que todos los gobiernos del mundo mundial, incluido el de Cantabria, tienen instrumentos públicos especializados para distintos sectores. Por tanto, nada nuevo, es decir, no nos estamos inventando nada nuevo. Sodelcan es una empresa especializada para ayudar al desarrollo del tejido industrial y tiene una serie, digamos, de objetivos y presupuestariamente, en función de esos objetivos, una serie de partidas. ¿Cuáles son los grandes objetivos de Sodelcan? Pues ayudar al talento empresarial y a la creación de nuevas empresas. Dije la vez anterior, delante de vosotros dos, que en el balance que la vicepresidenta, que es la presidenta de Sodelcan, Eva Díaz Tezanos, con buenas prácticas que yo saludo porque primero hace balance de lo que ha pasado y recientemente lo que ha dicho es qué es lo que vamos a hacer en el 18. Y a partir de ahí, todo en el portal de transparencia, cada euro que se gasta, que luego diremos lo que se gasta, que parece que son magnitudes absolutamente inalcanzables y son modestas, lamentablemente. Por ejemplo, en el 16 y el 17, en el 16, 70 nuevas empresas se habían creado como consecuencia del apoyo y la ayuda de Sodelcan. En el 17, 60 y tantas nuevas empresas como consecuencia de la ayuda de Sodelcan. Primer objetivo, desarrollar el talento empresarial y ayudar a la creación de nuevas empresas. Es verdad que Cantabria tiene una serie, desde el punto de vista industrial, de sectores que llamamos maduros y que necesitan ser apoyados. Y eso hay una convocatoria pública para que cada uno se pueda presentar. Y eso no es ayudar a empresas que van a desaparecer a que tengan posibilidades, sino que hay sectores maduros que es verdad que necesitan en un momento determinado apoyo, digamos, ¿no? Y luego está, lo que he dicho muchas veces, tenemos un entramado industrial en Cantabria que sobre todo un 90 y tantos % de nuestro entramado industrial es pyme o micropyme y un porcentaje escaso de grandes empresas que, como he dicho en otras ocasiones, no necesitan a nadie de lo público. Y por tanto, a partir de esa realidad, ¿qué es lo que hace Sodelcan? Que yo creo que es una estrategia fantástica. Es asociar en función de los objetos que tengan esas empresas a que se constituyan en clúster o en agrupación de empresas que tienen intereses para abordar asuntos comunes y para, por ejemplo, ir al mercado exterior de manera asociada, porque individualmente cada uno de ellos nos sería muy difícil, asociándose con otros tienen más posibilidades. Y ahí Sodelcan es imprescindible. Evidentemente todo el mundo sabe que las apuestas de la industria pasan por la innovación, el desarrollo y la investigación. Entonces hay un programa concreto, muy importante, de la mano de la Universidad de Cantabria para que se puedan localizar, lo hemos explicado, hemos tenido algún programa donde hemos dicho que el peso del PIB en el tema de la investigación y la innovación en Cantabria es escaso, pero que además es el que tira, es lo público. El instrumento público que tiene Cantabria es Sodelcan.
Y luego la internacionalización. Cantabria es una comunidad autónoma cuyo grado de apertura económico es escaso. ¿Y qué es lo que hace Sodercan? Encabezar una serie de delegaciones, y aquí la importancia de ir con la Cámara de Comercio, que tiene una experiencia contrastada de muchos años, y por eso esa colaboración con la Cámara de Comercio para ayudar a empresas a que vayan a mercados exteriores. En fin, voy a concluir diciendo que es una empresa cuyo objetivo está claro, que es estratégico, que está presidido por la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria y que está dirigido ahora por la que era la vicedirectora de Sodercan anterior, Isiar Amorortu, con un currículum extraordinario, que lleva en la empresa pública no menos de 8 o 10 años, cuya, en general, plantilla de Sodercan es muy estable, pero que cambia en función de los ciclos electorales y no pasa nada. Como no pasa nada cuando hay alternancia en el Gobierno de Cantabria, que es la gran empresa que hay en Cantabria, con un presupuesto anual de 3.000 millones de euros, del que cuelgan 33.000 trabajadores. Y no pasa nada porque en ciclos electorales alguien es responsable, porque el conjunto de la administración se mantiene estable, como el conjunto de los trabajadores de Sodercan se mantiene estable. Por tanto, destacar que es una empresa bien gestionada, que es estratégica, que tiene un consejo de administración donde está el secretario general de comisiones de UGT, el presidente de la Cámara, el rector de la universidad, un representante del Iberbank y parte del gobierno. Por tanto, es un consejo de administración que se reúne cada mes y que decide las cosas siempre por unanimidad. Y, por tanto, yo creo que poco que objetar. Quizá la única objeción es que su presupuesto operativo para este año 2018 son 17,5 millones de euros, cantidad que, aunque es un 23% superior al 17%, es escasa, porque yo creo que las apuestas por la innovación, por los clústeres, por la internacionalización, necesitarían de más recursos, porque es la manera que la comunidad autónoma, cuyo peso industrial, cuyo peso del PIB de la industria es tan importante, necesita siempre ser liderado por el sector público. Última ronda, además, Bien, de manera bien. breve, siempre nos quedamos sin tiempo. No, si es que todavía no he dicho nada. Si empecé, hablaba de Sodercan y de la necesidad que tiene, no te he interrumpido, y de la necesidad que tiene Cantabria de tener una empresa sólida, solvente, transparente, nada opaca y que realmente gestione esos dineros de los cántabros a través de esa sociedad. Si estamos de acuerdo, si es que yo vengo a hablar aquí también de mi libro, yo no vengo a hablar de SICAN, ni vengo a hablar de ¿tienes otros. algún problema concreto con Sodercan? Eso es otra cosa. Señor director de Televisión Popular, a ver si le pone un atril a mi amigo don Fernando, para que él desde ese atril pueda expandir su doctrina. Yo no le he interrumpido. Argumentos. Entonces yo voy a argumentar. Bueno, vamos a lo duro. Mira, porque la gestión de Sodercan, que es lo que yo digo, yo no hablo de la gestión de SICAN ni de la de Cantur, vengo a hablar de la gestión de Sodercan, para mí es opaca. Mire por ejemplo, el reglamento de funcionamiento interno del Consejo de Administración, yo he cogido todos los papeles jurídicos y he visto que la opacidad de esta empresa es total y absoluta. Por ejemplo, yo el otro día pregunté y llamé si nos reímos así, pues un poco de respeto procede. Si yo llamé el otro día a Sodercan para preguntar sobre el tipo de auditorías que se practican en esa empresa pública. Llamé un día, se pone en la centralita, y después pues no me contestan. Llamé otra vez y me dicen que un tal fulano de tal está, pero está ocupado. Y llamé la tercera vez y ya un poco cansado, dicen, me van a llamar, y nos dice, no se preocupe usted que le llamaremos. Total, yo quería preguntar una simpleza, ¿cómo funcionan las auditorías? Si son internas, son externas, son por objetivos, son financieras, etcétera. No me contestó nadie. Y sin embargo, en el reglamento de funcionamiento interno del Consejo de Administración dice con toda claridad transparencia y comunicación. Y leo muy breve. La disponibilidad hacia la transparencia preside todas las políticas de comunicación de la sociedad, favoreciendo en la mayor medida posible el acceso directo e inmediato de los ciudadanos y ciudadanas. Mentira. Entonces, este contrato está firmado, es un largo, 22 artículos, está firmado por Salvador Blanco. Habla de la ética, habla de las buenas costumbres y, por ejemplo, vamos al fondo de la gestión. Pues la gestión más caótica de Sodercan ha sido por dos partidos políticos, por el partido PP y por el partido PSOE. ¿Por qué lo digo? Porque todavía está en nuestro recuerdo de la retina de antes de ayer la cantidad de 45 millones de euros que se perdieron en GCB, aquella famosa fábrica de fibroyeso. También los 18 millones que se perdieron en la fábrica de Néstor Martín o Ecomasa.
Naturalmente hay sentencias, a nadie se ha condenado, etcétera, pero la audiencia provincial, que tengo también la sentencia, dice que ha habido mala gestión, ha habido un poco de despilfarro, lo dice con otras palabras, pero voy a documentos, yo voy a documentos. Entonces, esto está firmado de esa manera y por el señor Salvador Blanco, y habla de la ética. Y entonces, el señor Blanco, que también estando de gerente en la empresa pública hace 2 meses o un mes que ya no está, ha sido cesado, ha sido recolocado en la empresa Sidenor. Y ha sido recolocado porque no se entiende bajo ningún concepto, no se puede ver bajo ningún concepto, me dejas hablar, coño, que yo no te interrumpo, ha sido recolocado. ¿Y por qué ha sido recolocado? Porque conforme su propio reglamento de funcionamiento interno del Consejo de Administración de Sodercan, no debería de haber ido por ética a Sidenor, cuando desde Sodercan se han concedido 15 millones de euros a Sodercan. Tiene que contestar Fernando, bueno, su punto de vista, porque estamos fuerísima de tiempo. Entonces, yo lo que busco es la gestión, los gestores. De una parte estaba este señor, Roberto Media, en su día, siendo del PP, y después estaba el señor Blanco, y antes del señor Blanco estaba el señor Blanco, y como salió también el tema de JFB, fue nombrado. Y eso que el Partido Socialista tiene ingenieros supercapaces de poner al frente de esa empresa o de cualquier empresa a la persona más idónea que responda a los intereses de Cantabria. Fernando. A ver cómo consigues sintetizar todo esto en un par de minutos, porque estamos muy fuera, que si queréis, el próximo viernes podemos continuar con este tema. De hecho, yo creo que deberíamos dedicar toda la sección a este tema, porque como ven, da mucho que hablar. Fernando. A ver, se desprecia lo que se desconoce. Y entonces, a ver, si es que yo creo que no conocemos la naturaleza de las cosas y por eso lo despreciamos. Entonces, decir que Salvador Blanco va a ser recolocado en Sidenor es literalmente incierto. Fue. Es absolutamente incierto. Y por tanto, a ver, de verdad, vamos a exigirnos ser rigurosos, sobre todo por la responsabilidad que tenemos de cara a la gente que nos está escuchando. No has dado ni un solo argumento que refute lo que yo he dicho, no has dado ni un solo dato. Es decir, todas las cosas que se hacen en Sodercan están en el portal de transparencia y faltaría más. Está permanentemente auditada, interna y externamente. El plan de auditorías del Gobierno regional que hace la Consejería de Educación a través de intervención audita anualmente a muchas empresas y le puede tocar y le toca perfectamente a Sodercan. Y por supuesto las cuentas que entrega anualmente están auditadas exteriormente porque es exigible por la ley, pero ¿cómo se desconoce y se desprecia lo que se desconoce? Por favor. Y, por supuesto, todas las cuentas son auditadas y desde luego, desde que es presidenta de Sodercan, la vicepresidenta del Gobierno, esto va a misa. Todos los meses hay reuniones del Consejo de Administración cuya cualificación creo que está fuera de toda duda. Estamos hablando del rector, estamos hablando de secretarios generales de organizaciones importantes, estamos hablando de consejeros del Gobierno de Cantabria. Pero ¿cómo podemos tener esa velada sospecha que funciona y nunca nadie da ningún argumento y además, yo creo, desconociendo la labor importantísima de Sodercan? Hoy el PCTCAN sería impensable sin Sodercan. Hoy el Instituto de Hidráulica Ambiental y el Gran Tanque de Tormentas sería absolutamente imposible sin Sodercan. De verdad, hagamos esta cosa de elevarnos un poco y de ver que es verdad que son instrumentos que son perfeccionables. Pero es que pasa que la empresa privada no es perfeccionable. Es que la crisis de naturaleza mundial y europea tiene que ver con lo público o tiene que ver con lo privado. Es decir, cuidado. Evidentemente, el riesgo empresarial existe. Yo puedo hablar del Consejo. El riesgo empresarial existe en lo público y en lo privado. Y es verdad que hay actuaciones que no salen bien y otras que salen mal. Es que yo quiero seguir hablando. Quiero hablar del Consejo de Administración. Fernando quiere seguir exponiendo todos sus puntos de vista. Si os parece, os emplazo para el viernes que viene. Vamos a dedicar toda la sección y seguimos. A este y traigo tema más papeles. De Sodercan. Muchísimas gracias a los dos por haber estado este viernes con nosotros. El viernes que viene más y mejor y continuamos, como digo, con Sodercan. Papeles, papeles. A todos ustedes, una breve pausa y enseguida estamos de vuelta.